Durante casi 400 años, Jerusalén creyó que era intocable. Erigida sobre las colinas áridas del Medio Oriente, rodeada de valles profundos y murallas imponentes, la ciudad era el corazón espiritual de un pueblo que se veía a sí mismo como escogido por Dios. Y en la cima del monte Moría brillaba el símbolo máximo de esa alianza divina, el Templo de Salomón. Era allí donde los sacerdotes ofrecían sacrificios, donde el humo del incienso ascendía como un puente entre el cielo y la tierra. Se creía que dentro de sus muros, en el lugar santísimo, reposaba la misma presencia del Altísimo. Por eso nadie, absolutamente nadie, se atrevía a imaginar que aquel lugar sagrado pudiera ser tocado por fuego humano. Pero la historia tiene una manera particular de demostrar que incluso lo sagrado puede ser profanado cuando el orgullo se disfraza de fe. Lo que estaba a punto de suceder en Jerusalén no sería solo una derrota militar, sería una lección espiritual que atravesaría los siglos, la prueba de que ninguna piedra, por más santa que parezca, está por encima de la verdad y la justicia. Todo comenzó con un hombre, Sedequías, el último rey de Judá. No llegó al trono por mérito ni por herencia, fue colocado allí por Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, el hombre más poderoso del mundo en aquel tiempo. Después de una serie de revueltas y traiciones, Jerusalén ya había sido conquistada una vez. El antiguo rey, Joaquín, había sido depuesto, y la ciudad solo no fue destruida porque Nabucodonosor decidió perdonarla, siempre y cuando pagara un alto precio por ello. Sedequías fue nombrado rey bajo un juramento: mantener la paz, obedecer las órdenes de Babilonia y enviar tributos anuales de oro y plata. Mientras el tributo fuera pagado, Jerusalén viviría en relativa tranquilidad. Pero el oro comenzó a brillar más que la prudencia. Dentro del palacio, algunos nobles y generales empezaron a susurrar: Babilonia está lejos, su ejército está ocupado con otras guerras, Egipto puede ayudarnos. Era una mezcla de nacionalismo y desesperación. Después de tantos años de sumisión, el pueblo soñaba con recuperar la gloria de los tiempos de David y Salomón, y Sedequías, débil e inseguro, comenzó a escuchar las voces equivocadas. Entre los muros fríos del palacio había una voz solitaria intentando advertirlo: el profeta Jeremías. Le suplicaba al rey que no se rebelara. Decía que el dominio de Babilonia era parte de un juicio divino, y que resistir sería luchar contra el propio Dios. Pero a nadie le gusta escuchar a los profetas cuando sus palabras contradicen el orgullo. Sedequías ignoró los consejos, rompió el pacto y declaró la independencia. Expulsó a los emisarios de Babilonia y cortó el envío de tributos. En la práctica, desafió al imperio más letal de la historia antigua. La decisión fue vista por muchos como un acto de valentía, pero la valentía y la imprudencia a veces caminan de la mano. La respuesta de Nabucodonosor fue rápida e implacable. No era el tipo de rey que enviaba mensajes, enviaba ejércitos. Cuando los vigías de Jerusalén miraron hacia el norte, vieron una nube espesa de polvo, y de esa nube surgieron miles de soldados marchando en formación, lanzas reluciendo bajo el sol, carros de guerra arrastrándose sobre la tierra seca y estandartes ondeando con el emblema del imperio. La escena debió de ser aterradora, pero lo que sucedió después fue aún más extraño. El ejército no atacó. Nabucodonosor conocía bien la geografía de la ciudad. Jerusalén estaba rodeada de valles profundos y murallas fortificadas. Atacar de frente habría sido suicidio militar, así que eligió una estrategia mucho más fría y eficaz: cercar y esperar. En el año 588 a.C. comenzó el asedio. Los babilonios levantaron campamentos alrededor de toda la ciudad, construyendo sus propias fortificaciones, una muralla alrededor de la muralla. Era el cerco perfecto: nadie entraba, nadie salía.
La ciudad, que antes era un símbolo de libertad, se transformó en una prisión. Las puertas se cerraron, las rutas comerciales fueron cortadas y el tiempo se convirtió en enemigo. El hambre es un enemigo que no hace ruido, pero mata con eficiencia. Primero se lleva la fuerza, luego la esperanza y finalmente la razón. Las monedas perdieron su valor. Las joyas fueron intercambiadas por un puñado de trigo mohocido. El oro de los palacios no valía más que un pedazo de pan moído. Con el paso de los meses, la ciudad entró en colapso moral. Los nobles, acostumbrados al lujo, vagaban por las calles como mendigos. Las madres intentaban calmar a los niños hambrientos con historias, porque ya no había comida. Y cuando el último saco de trigo se vació, comenzó el horror que nadie se atrevía a nombrar. Relatos antiguos, como el libro de Lamentaciones, describen lo impensable. Mujeres que, enloquecidas por el hambre, cocinaron a sus propios hijos para sobrevivir. Jerusalén se había convertido en lo opuesto de lo que siempre había representado. El templo aún estaba en pie, pero el espíritu de su pueblo había sido consumido. Mientras los profetas clamaban arrepentimiento, el silencio de Dios parecía ensordecedor. La gente miraba el altar y preguntaba, ¿por qué Él no nos oye? Pero tal vez la respuesta estaba justamente allí, en las murallas agrietadas y en los estómagos vacíos. El templo se había convertido en un símbolo de orgullo, y el orgullo siempre atrae el fuego. Del lado de afuera, el ejército babilónico esperaba con paciencia. Sabían que el tiempo estaba de su lado. Y mientras los defensores se debilitaban, los invasores se fortalecían. Desde lo alto de las torres, los vigías de Jerusalén veían las hogueras del enemigo brillando por la noche. Los babilonios cocinaban, entrenaban, reían. Mientras tanto, dentro de las murallas, el silencio dominaba. 2 años pasaron así, 30 meses de asedio, 30 meses de hambre, peste y desesperación. La ciudad santa se transformó en un cementerio a la espera de un sepulturero. Entonces, en una noche oscura, el sonido del destino resonó entre las piedras. Crash, el sonido seco de las rocas partiéndose. Los ingenieros babilónicos finalmente abrieron una brecha en la muralla norte. El pánico se propagó. Los soldados hambrientos intentaron organizarse, pero ya no tenían fuerzas. Los invasores entraron como una marea de bronce y hierro, arrasando con todo a su paso. Lo que ocurrió en las horas siguientes fue pura devastación. Casas incendiadas, civiles masacrados, gritos mezclados con el rugido de las llamas. Y en medio del caos, Sedequías huyó, abandonando al pueblo que había jurado proteger. Bajo el manto de la oscuridad, el rey y algunos oficiales escaparon por un pasaje secreto cerca de los jardines reales, intentando llegar a las llanuras de Jericó. Pero la esperanza corrió más lento que la caballería babilónica. Los exploradores enemigos los alcanzaron. La guardia de élite se dispersó y Sedequías fue capturado. Atado y humillado, fue llevado a Ribla, donde Nabucodonosor lo esperaba. Allí, el rey de Babilonia mostró lo que sucede con quienes desafían al imperio. Mandó traer a los hijos de Sedequías, jóvenes príncipes, el futuro de Judá, y delante del padre ordenó que fueran ejecutados. Después mandó arrancarle los ojos al rey. La última imagen que Sedequías vio fue la sangre de su propia descendencia. El hombre que creía estar protegido por Dios ahora caminaba ciego, encadenado, rumbo al exilio. Y con él, la monarquía de Judá llegó a su fin. Con las llamas todavía ardiendo, Nebuzaradán, comandante de la Guardia Imperial, inició el saqueo. Nada escapó. Las columnas de bronce fueron quebradas en pedazos, los vasos sagrados, las fuentes de oro, los instrumentos usados por los presbíteros, todo fue llevado como botín de guerra.
Babilonia no destruía por destruir. Sacaba provecho de las ruinas. Cada fragmento del templo fue catalogado y transportado. Lo que un día sirvió para alabar a Dios, ahora adornaría los banquetes paganos de un imperio extranjero. Los soldados, entrenados para saquear, entraban en las casas, arrancaban puertas, quemaban pergaminos y derribaban muros. El sonido de los martillos golpeando el bronce resonaba por las calles desiertas, como un lamento metálico. Jerusalén ya no era una ciudad, era un campo de cenizas cubierto de sombras. Después del fuego, llegó el silencio. Las llamas se extinguieron, pero el olor a humo y muerte permanecía en el aire. Los que sobrevivieron, mujeres, niños, ancianos, fueron reunidos en las plazas. El comandante babilónico comenzó a separar lo que quedaba de la población. Los nobles y guerreros serían ejecutados. Los artesanos, herreros y escribas, deportados. Los pobres, los campesinos sin tierra, fueron dejados atrás, como guardianes involuntarios de las ruinas. Las cadenas fueron colocadas. Hombres y mujeres fueron atados unos a otros, formando filas que se extendían por kilómetros. El destino, Babilonia. El que un día fue el pueblo libre de Dios, caminaba ahora como esclavo bajo el sol del desierto. El silencio de las columnas quemadas los acompañaba, como si las piedras del templo observaran la procesión del dolor. El trayecto de Jerusalén a Babilonia era largo y cruel. Aproximadamente 800 kilómetros, cruzando desiertos y valles. Muchos murieron en el camino. Los que sobrevivieron llegaron con los pies heridos y los ojos secos de tanto llorar. Cuando finalmente avistaron la ciudad de Babilonia, quedaron atónitos. Era gigantesca, murallas dobles, torres altísimas, templos colosales dedicados a dioses extraños. En el centro se erguía el Zigurat de Marduk, el dios principal del imperio, conocido como la montaña de los dioses. Para los exiliados era como haber entrado en otro mundo, un mundo que no conocía al Dios de Israel, pero que se enorgullecía de su propio poder. Ellos fueron distribuidos entre las ciudades, obligados a trabajar como constructores y sirvientes. Los sacerdotes fueron rebajados a escribas, las familias fueron separadas, y lo que quedaba de Jerusalén se perdió en el polvo de Babilonia. Es allí, en ese nuevo mundo, donde nace uno de los textos más tristes y hermosos de la historia, el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos cuando nos acordamos de Sión. Estas palabras no son solo poesía, son el grito de un pueblo quebrantado, que creía que el silencio de Dios era abandono. Los exiliados se negaban a cantar. ¿Cómo entonar cánticos al Señor en tierra extraña? Los instrumentos quedaron colgados en los sauces a orillas del río Éufrates. Los mismos dedos que un día tocaron arpas para adorar, ahora estaban cubiertos de callos del trabajo forzado. Y sin embargo, fue allí, entre lágrimas y cadenas, donde algo nuevo comenzó a nacer. Sin templo, sin altar y sin sacrificio, los exiliados se vieron obligados a redescubrir su fe. Descubrieron que Dios no estaba preso de Jerusalén, que no era el Dios de un edificio, sino el Dios del universo. La fe, que antes dependía de un lugar, pasó a depender de una relación. Los sacerdotes comenzaron a reunirse en las casas para leer y enseñar las Escrituras. Allí nacieron las primeras sinagogas. Sin incienso ni sacrificio, el culto se convirtió en palabra y oración. Y por primera vez, el pueblo entendió que el templo de Salomón no había sido destruido para siempre, solo había sido transformado, de un templo de piedra a un templo del alma. En medio del dolor surgieron voces de esperanza. Ezequiel, profeta entre los cautivos, tuvo visiones extraordinarias. Vio el trono de Dios sobre ruedas de fuego, moviéndose libremente, señal de que la gloria divina podía estar en cualquier lugar. Vio un valle de huesos secos cobrando vida, representando el renacimiento de Israel. Otro cautivo, Daniel, fue llevado al palacio de Nabucodonosor. Aún rodeado de ídolos y tentaciones, permaneció fiel.
Enfrentó hornos, leones y decretos, pero no negó su fe. Sus historias se convirtieron en faros para un pueblo sumergido en la oscuridad. Estos profetas demostraron que Dios no se había callado, simplemente había cambiado el tono. Ahora hablaba no a través del templo, sino a través del sufrimiento. Mientras los exiliados aprendían a vivir en tierra extranjera, la antigua Jerusalén fue engullida por el tiempo. Las murallas se derrumbaron, las casas se convirtieron en polvo, y las viñedas fueron tomadas por espinos. Los pocos campesinos que quedaron se acostumbraron al silencio de las ruinas. Por la noche, el viento soplaba sobre el monte Moriah, trayendo el olor distante de las cenizas. Pero bajo la tierra, algo permaneció. Capas de hollín, cenizas compactadas, fragmentos de cerámica y metal, las cicatrices del incendio. Milenios después, los arqueólogos encontrarían esta capa de destrucción babilónica. Puntas de flecha de bronce, piedras parcialmente fundidas y cenizas aún atrapadas en el suelo, como si la tierra hubiera decidido guardar para siempre el momento en que el fuego tocó lo sagrado. Estos vestigios son más que prueba histórica, son recuerdos físicos de una lección espiritual. Nada es eterno si el corazón está lejos de Dios. Mientras Jerusalén yacía en ruinas, Babilonia vivía su apogeo, pero el poder humano es tan inestable como la arena del desierto. Décadas después, el imperio comenzó a debilitarse. Los persas avanzaban, y Ciro, su rey, conquistó Babilonia casi sin resistencia. Y fue bajo el dominio persa que la esperanza de Israel renació. Ciro, a diferencia de Nabucodonosor, creía que cada pueblo debía adorar a su propio Dios. Así, en un gesto inesperado, decretó: todos los judíos que lo deseen pueden regresar a Jerusalén y reconstruir el templo de su Dios. Era el comienzo del retorno. Después de 70 años de exilio, la profecía de Jeremías comenzaba a cumplirse. Los exiliados que decidieron regresar no eran los mismos que habían sido llevados. Los ancianos habían muerto, los jóvenes habían nacido en tierra extranjera, pero dentro de ellos el recuerdo de Jerusalén seguía vivo. El viaje de regreso fue lento, cada paso era una oración, y cuando finalmente avistaron el monte Moriah, cayeron de rodillas. No había ciudad, solo piedras quemadas y maleza, pero para ellos eso era suficiente, porque en medio de las ruinas Dios todavía estaba allí. Comenzaron donde habían quedado. Primero reconstruyeron el altar, un montón de piedras sencillas, levantadas en el mismo lugar donde había estado el templo de Salomón. Cuando se ofreció el primer sacrificio, un profundo silencio se apoderó del pueblo. Nadie habló, nadie cantó, solo lloraron. Era el reencuentro entre un pueblo y su Dios. La reconstrucción fue liderada por Zorobabel, descendiente de David, y por Josué, el sumo sacerdote. Bajo la guía del profeta Ageo y el escriba Esdras, cada piedra se colocaba con reverencia, cada muro se levantaba con oración. Los enemigos se burlaban diciendo que aquel templo jamás se compararía con el primero, y realmente no se comparaba. El oro y el esplendor habían quedado en el pasado. Ahora el templo sería edificado con sencillez y arrepentimiento. Los ancianos, que aún recordaban el templo original, lloraron al ver el nuevo en construcción. Los jóvenes, nacidos en el exilio, gritaban de alegría. El llanto y el júbilo se mezclaron, resonando por los valles como una sinfonía de redención. La nueva casa de adoración no tenía el brillo de antaño, pero poseía algo que el oro no podía ofrecer: la conciencia de que Dios nunca los había abandonado. Solo los había guiado por un camino de cenizas para enseñarles a reconocer su presencia sin depender de muros o columnas. El profeta Ageo habló al pueblo: la gloria de esta segunda casa será mayor que la de la primera. Y así sería, porque ahora el templo no representaba solo una nación, representaba una relación.
Mientras las piedras eran colocadas, nacía una nueva identidad espiritual. La fe que surgía de las ruinas sería la base de toda la tradición judía posterior. El culto dejó de ser solo ritual, se convirtió en palabra y corazón. Las escrituras fueron preservadas, copiadas y estudiadas. El pueblo, que antes confiaba en la fuerza de sus reyes, pasó a confiar en la fuerza de las promesas divinas. El nuevo templo fue dedicado entre lágrimas. El pueblo se reunió a su alrededor, cantando los mismos salmos que un día habían entonado junto a los ríos de Babilonia. Era el cierre de un ciclo. El pueblo que un día lloró por el templo perdido, ahora se alegraba por haberlo reencontrado, no en las piedras, sino dentro de sí mismo. Con el tiempo, Jerusalén volvió a ser habitada. Se construyeron nuevas casas. La ciudad, antes símbolo de desesperación, se transformó en testimonio de esperanza. Aún así, el antiguo fuego seguía vivo en la memoria. El día en que Dios permitió que el templo ardiera jamás sería olvidado. Los ancianos contaban a los jóvenes la historia de cómo el orgullo llevó al pueblo a la ruina. Hablaban de Sedequías y del asedio, de las madres hambrientas, de las llamas que devoraron el altar. No para alimentar tristeza, sino para recordar que la obediencia es más fuerte que el poder. El templo reconstruido, conocido más tarde como el Templo de Zorobabel, se convirtió en el nuevo corazón de Jerusalén. Siglos después, sería ampliado por Herodes y transformado en una de las mayores estructuras del mundo antiguo. Pero lo que sostenía aquellas paredes ya no era el oro ni el poder de los reyes. Era la memoria de un fuego y la certeza de un Dios que no abandona, sino que corrige. El exilio había cumplido su propósito. El pueblo aprendió que ninguna muralla es lo suficientemente alta para proteger a quien se aparta de la justicia, y que ninguna ruina es lo suficientemente profunda como para impedir que Dios reconstruya. En los siglos siguientes, Israel enfrentaría nuevas dominaciones, nuevos imperios, nuevos dolores, pero nunca volvería a perder la conciencia de quién era. Los rollos de la Torá fueron copiados y guardados, las sinagogas se multiplicaron, las oraciones sustituyeron a los sacrificios. El Dios invisible que aprendieron a conocer en Babilonia se convirtió en el centro de una fe portátil, capaz de atravesar fronteras, siglos y persecuciones. El fuego que un día pareció castigo se transformó en el cimiento de una espiritualidad inquebrantable. Y mientras el templo de piedra era reconstruido, el verdadero templo, el espiritual, se levantaba dentro de cada persona. Esta nueva visión lo cambió todo, porque el pueblo comprendió que el templo no es el lugar donde Dios habita, sino el punto donde el ser humano recuerda que Él está en todas partes. Con el paso de los siglos, Jerusalén volvió a ser escenario de nuevos reinos y conflictos. Griegos, persas y finalmente romanos pasaron por allí. Y una vez más, el orgullo humano comenzó a infiltrarse en la fe. El segundo templo, ampliado por Herodes, era una maravilla arquitectónica: mármol blanco, pórticos gigantescos, oro puro reluciendo bajo el sol. Pero la grandeza de los muros empezó a ocultar el vacío espiritual. La lección de Salomón fue olvidada. El mismo error se repetía: confiar más en las piedras que en Dios. Cuando la fe se convierte en fachada, el fuego nunca está lejos. Y regresó. En el año 70 después de Cristo, los romanos sitiaron Jerusalén. El general Tito, obedeciendo órdenes de Roma, invadió la ciudad rebelde. El asedio fue tan brutal como el babilónico. Una vez más, el hambre devastó a la población. Una vez más, el templo fue consumido por las llamas. Y, de manera irónica, ocurrió en el mismo día, el 9 de Ab, el día del luto eterno.
El ciclo se había repetido. Los muros cayeron, pero lo que los romanos no sabían era que la fe nacida del fuego ya no podía ser destruida. El pueblo judío se dispersó por el mundo, pero llevó consigo una llama invisible que ningún ejército podría apagar. Desde entonces, el 9 de Ab se recuerda cada año con ayuno y lamentación. Los fieles se sientan en el suelo, en silencio, leyendo el libro de Lamentaciones. Las luces se apagan, las velas arden bajas y las voces recitan: «¿Cómo está sentada solitaria la ciudad que antes estaba llena de pueblo?». Pero incluso en el lamento hay esperanza, porque la historia ya demostró que cada vez que el templo cae, algo mayor se levanta. El templo se convirtió en un símbolo universal. Para quienes creen, representa el corazón humano, un lugar que puede ser incendiado por las pasiones, pero también reconstruido por la fe. Todos nosotros en algún momento vivimos nuestro propio 9 de Ab, el día en que algo sagrado dentro de nosotros se quiebra. Pero lo que define el futuro no es el fuego, sino lo que hacemos después de las cenizas. La lección de Jerusalén es eterna. La destrucción no es el final, es el inicio de una nueva construcción. La fe verdadera no depende de edificios, sino de transformación. El templo interior es el único que el tiempo no puede derribar. Hoy, quien camina por Jerusalén y observa el monte del templo, ve solo vacío. Ninguna piedra del templo original permanece visible. En su lugar hay nuevas construcciones, nuevas oraciones, nuevos pueblos, pero bajo esas capas, el suelo todavía guarda la memoria del fuego. La arqueología encontró pruebas, la fe preservó el significado. El templo de Salomón cayó, el de Zorobabel también, pero el templo invisible, la fe nacida de la destrucción, sigue en pie. Cada generación encuentra en las ruinas un recuerdo y una invitación: reconstruirse. La historia del templo es la historia de la humanidad. Habla de orgullo y humildad, de pérdida y renacimiento. Muestra que todo lo construido por vanidad puede caer, pero lo edificado en obediencia permanece para siempre. El fuego que Dios permitió no fue castigo ciego, fue purificación. Quemó las piedras para reavivar el alma, y por eso, aún después de siglos, seguimos hablando de aquel día, el día en que Dios permitió que el templo ardiera, porque en el fondo, esta historia es sobre todos nosotros. Cuando el fuego llega y lo que amamos se desmorona, todavía queda la fe, y ella es suficiente para reconstruir el mundo. Y si este relato te ha tocado, recuerda, ningún fuego es capaz de apagar lo que es verdadero. El templo pudo haber caído, pero Dios todavía habita en las ruinas, y mientras haya alguien que ore, Jerusalén jamás será solo polvo.